la voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio a David Alonso Guerra Carrasco. Él es experto en ingeniería solar, es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, tiene maestría en la Universidad de las Américas de Puebla y estudios en el extranjero en Hungría. Y bueno, pues lo hemos invitado para que nos hable sobre la importancia de las energías sustentables para sustituir energías contaminantes, sobre todo ahora a propósito de esta polémica que se ha dado de la explotación a través de la fractura hidráulica o el fracking, de esta polémica que se ha generado a raíz de la baja en las reservas petroleras del país, pero sobre todo de estas energías que resultan altamente contaminantes y cuya relación costo-beneficio, bueno, pues genera muchos costos al medio ambiente. David, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, licenciado Ceballos. Muchas gracias, licenciado Pámenes. Buenos días a la audiencia. Tenemos, bueno, como comenta, efectivamente hay ahorita un parteaguas, realmente, comparativamente con lo que vivíamos hace 10, 15 años. México se ha posicionado ahorita como uno de los principales exportadores o generadores, de energías renovables, a partir principalmente de la reforma energética, que nos ha favorecido muchísimo para poder posicionar y que fuera un poquito más abierto. Anteriormente, antes de 2012, pues veíamos cómo era un poquito complicado. Realmente, le voy a ser sincero, pues tenemos nosotros aquí 10 años en esto, y pues los que ponían eso era por lujo muchas veces o por simplemente generar ciertos ahorros, pero la rentabilidad probablemente no era tan asequible como ahorita lo vemos. Pero esa rentabilidad está en duda en este momento. Hay una cantidad importante de personas que tienen paneles solares instalados, donde los recibos de luz ya les están llegando altísimos, y antes inclusive le vendían la luz la sobreproducción que tenían de luz podía hacerse esta negociación con CFE. Ya no lo están validando. ¿Qué está sucediendo con eso? Lo que pasa normalmente, bueno, aquí hay que ver un problema que vemos seriamente aquí en México. El problema es que hay mucha gente que es empírica en esta cuestión y que se avienta al mercado a vender, a instalar, principalmente instalar, que no tiene la capacidad ni los estudios suficientes para poder hacerlo. Cualquiera le puede vender, puedes irte a Amazon, puedes irte a eBay, a donde quieras, conseguir un panel solar e instalarlo. Pero el problema es cómo lo instalas para que realmente produzca lo que debe de producir. Cuáles son los materiales, cuáles son los equipos, cómo debes interconectarlo, para que tengas el pleno funcionamiento de ese equipo. El problema es que llega gente que, muchos de ellos que conocen perfectamente la ingeniería eléctrica, pero probablemente no tengan el conocimiento específico de cómo utilizar el panel solar, porque vemos que son dos corrientes, alterna y directa, son muchos factores que se manejan. Pero, a ver, creo que es muy importante que te aclare que quienes están en esta circunstancia habían tenido instalaciones perfectas que les habían redituado en ahorros y que hoy ya no existen esos ahorros. O sea, no es una cuestión de una mala instalación, es una cuestión de que CFE ha cambiado sus políticas de cobro y estamos en una circunstancia que la verdad es que es una inversión que te va a el retorno de la inversión te va a requerir ciertos años. Pues ahora ya no, ahora en lugar de ser 5, a lo mejor pueden ser 10 y 15, y a lo mejor no hay retorno de inversión porque ya no está siendo atractivo por la cuestión de las tarifas. Ustedes seguramente están muy puntuales revisando esto, porque la oportunidad de negocio que había con la instalación de paneles solares, pues deja de haberlo ante tarifas tan altas. De hecho, al contrario, para nosotros nos conviene, la verdad, tener una tarifa alta por parte de CFE. Entre más alta sea la tarifa de CFE, más rentable se vuelve el equipo. Es que te digo que no. Que te digo que lo que está sucediendo es que ya hay experiencias, si no, no me dejen mentir, de gente que tenía su instalación perfecta de paneles solares, que le estaba significando ahorros significativos y que en este momento les están cobrando, o sea, están llegando los recibos altísimos de luz. Muchas veces también pasa, no sé si sea el caso específico que usted comenta, en el cual el consumidor, al verse beneficiado por el hecho de que tenga los paneles solares,
supongamos el caso de que estén instalados correctamente y que han tenido ahorros, digamos que tienen una facilidad para poder instalar otro tipo de equipos, como algún mini split adicional, algún equipo eléctrico adicional, que obviamente va a aumentar el consumo eléctrico. Por lo tanto, en ese momento, al momento que se tenga un consumo adicional, no está considerado dentro de la instalación actual. Ajá. El equipo por sí mismo tiene una garantía de producción, de hecho prácticamente todos, durante los primeros 25 años, lo único que va a mermar es un 20% de la producción. Tendríamos que ver cuánto es el tiempo que normalmente se maneja, pero estamos hablando que realmente el desgaste marginal, el desgaste que se tiene en los equipos es casi marginal. Vemos que en los primeros 5 años tenemos un desgaste aproximadamente del 3 al 4% y posteriormente se va haciendo muy poco. Por lo tanto, tendríamos que ver específico. Las tarifas donde sí hubo un cambio importante a partir de diciembre de 2017 fueron específicamente las que antes se conocían como HM y OM. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó fue que se cobró un poquito más caro el costo, digámosle, fijo de la luz, pero de hecho vemos que en las tarifas domésticas en específico, donde la gran mayoría de la población está actualmente, más del 90% de los servicios tienen ese tipo de tarifa, no ha sufrido cambios a partir de la reforma energética. Donde sí hemos tenido cambios han sido la tarifa comercial y en la tarifa industrial, pero en la tarifa doméstica no ha sufrido cambios. De hecho, se aprobó en ese momento, en 2017, que aparentemente iba a sufrir alguna modificación, pero no se llevó a cabo y se dice, todavía no es un hecho, que probablemente para principios de 2019 vayamos a tener alguna modificación en la tarifa doméstica. Bueno, y de acuerdo a esto que tú nos estás diciendo, vamos a conceder que es como tú lo estás diciendo. ¿Cómo sería tu modelo de negocio? ¿En cuánto tiempo se retorna la inversión? Normalmente, depende, entre mayor consumo tenga el usuario, es más rápido el retorno de inversión. Estamos hablando que con una tarifa, la más rentable de todas es la tarifa DAC, de alto consumo, que es una tarifa doméstica, donde el kilowatt es muchísimo más caro. Ahí tenemos un retorno de inversión alrededor de los 4 a 5 años. En una tarifa comercial convencional tenemos un retorno aproximadamente entre 4 a 6 años y actualmente en las tarifas industriales los retornos eran como de 8 años más o menos. Ahorita ya se ha elevado casi rayando los 10 años. Entonces, pero tenemos la ventaja de que el equipo tiene una vida útil aproximadamente de 25 años, por lo tanto la rentabilidad pues los hace ser una opción primero económica y posteriormente ecológica. Tenemos comentarios del auditorio. Manuel Torres dice: mi cuñado tiene celdas solares en su casa y le acabo de preguntar si le había llegado más alto el recibo de luz y me contestó que le siguen llegando los 50 pesos que le cobran por recibo a raíz de que ya tuvo sus paneles solares. Él vive en Saltillo, dice Manuel Torres. Y esto también que pregunta Yolanda Martínez: ¿cuál sería el costo de instalar paneles solares en mi casa? Es un domicilio que tiene 3 recámaras, sala, comedor, 2 baños y un jardín. Perfecto, muchas gracias. Sí, aquí lo que vemos, bueno, primero, como comenta la primera persona, efectivamente, normalmente, mientras el usuario no tenga un consumo adicional, va a llegar similar el recibo. Por otro lado, con los costos de instalación... Perdón, ¿consumo adicional a qué se refiere? ¿Cuántos kilowatts, digamos, son los que garantiza un panel solar? El panel solar depende, hay muchos modelos. De hecho, principalmente hay dos tipos de paneles comerciales de 60 y 72 celdas y dentro de ellos ven diferente wattaje. Entonces vemos unos que tienen mayor o menor producción, que son más o menos eficientes. Normalmente se calcula en promedio, que son los que normalmente se instalan, que producen aquí en la laguna, porque depende también de la radiación solar donde están instalados, entre 1 a 1.5 kilowatts por día. Entonces, obviamente, aquí en la laguna somos privilegiados. Igual si nos vamos a Saltillo, que es el ejemplo, o Parras, es menos la producción por la radiación que se tiene. Entonces, va dependiendo del cálculo y de dónde se está instalando para poder saber cuánto exactamente va a producir. Cuando nosotros hacemos una instalación, son muchas variables las que metemos. Hay una página especial en la NASA donde nos da la radiación específica de la coordenada donde vamos a instalar y nos da precisamente los últimos 20 años en promedio de la radiación que se ha tenido. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos calcular y el panel que vamos a instalar, cuánto es lo que puede llegar a producir. Ajá. Por ejemplo, estos días que han sido nublados, que ha habido lluvias,
obviamente ahí no hay radiación solar, no hay energía. Sí hay energía porque al final lo que vemos obviamente es muchísimo menos. Principalmente tenemos 3 tipos de radiación: la directa, la indirecta y la difusa. Aquí lo que vamos a tener es que la directa va a ser prácticamente nula, pero tenemos todavía indirecta y difusa, de tal manera que la producción probablemente, en lugar de ser por decir un ejemplo, 5 kilowatts, va a reducirse a 2.5. Se tiene un poquito, pero al final de cuentas va generando, aunque sea de una manera. La gran ventaja que tenemos en la región es que aproximadamente 330 días de los 365 tenemos el cielo despejado, que nos ayuda bastante para ese tipo de cuestiones. Bueno, se están comunicando conmigo para decirte, sí nos están súper robando. Yo tengo paneles y paneles de primerísima calidad. No nos están descontando la energía que producimos. Hemos ido a reclamar en varias ocasiones qué es lo que está sucediendo en comisión. Lo que comisión le está pasando es que está quebrada y están subiendo todo para facilitar las cosas a quien va a llegar al nuevo gobierno. CFE es un nido de ratas. La tan cacareada reforma solo permitió que transnacionales llegaran a hacer negocios. No sé por qué hablan de que México creció en este rubro. Dice lo que está diciendo esta persona que tienen como invitado, dice que es benéfico tener costos altos. Pues será para él, porque la realidad es que el gobierno se está aprovechando del monopolio. Es muy caro instalar los paneles, digan precio. Decirle al señor que un poquito que aumentó en la tarifa HM es un 200%, que si eso se le hace poquito. A mí eso me está pasando. CFE es juez y parte al ser responsable de proveer el medidor que determinará cuánta energía generan los paneles fotovoltaicos y cuánto se consume de CFE. Saludos, nos dice Carlos Leiva. Buen día. Mentira, a mí me llegó este recibo en 1,600, siendo que mi pago bimestral era de 1,000. ¿Qué pasó? Quitaron el subsidio. Y luego preguntan, ¿qué pasa en los días nublados? Debería haber un tercero independiente ajeno a CFE que proporcione el medidor. Y pues quieren más información sobre los paneles. Hay también otro comentario. ¿Qué va a pasar con el parque solar más grande de América que está en Viesca? ¿Eso nos va a beneficiar? Bueno, aquí respondiendo primero los comentarios que ahorita comentaba la licenciada Pámanes, efectivamente en la tarifa HM y OM igual fue un poquito la cuestión de la confusión. Sí hubo un incremento importante, principalmente en la cuestión del costo fijo. Pero sí fue 200%. Pasó de aproximadamente 500 pesos de costo fijo por periodo a casi 1,000 pesos. 950 aproximadamente. O sea, casi 100%. Exactamente, pero en la situación del kilowatt sí también hubo una pequeña variación, pero digamos que se están ajustando ahorita. Es parte de lo mismo de la reforma energética. Obviamente tiene sus consecuencias negativas en el corto plazo, pero se busca, por otro lado, que se puedan incorporar otro tipo de energías, que se relaciona con el tema que usted comenta, licenciado. Hablando en sí del parque solar que se tiene ahorita en Viesca, que es como usted comenta, el más grande de América, el segundo más grande del mundo, vemos que es a raíz principalmente del hecho de que ahora se está buscando incorporar otro tipo de energías para que poco a poco se vaya reduciendo en el mediano o largo plazo, no en el corto plazo, las energías que se tienen actualmente. México, de hecho, en el último año creció un 810% en la inversión de nuevas de energías renovables, gracias principalmente a ese tipo de cuestiones del parque solar de Viesca y el parque solar y el parque eólico que está construyendo también en Acuña, que ya se inauguró de hecho en el Parque La Amistad. Pero ese parque solar de Viesca, ¿va a alimentar únicamente a industrias o también a domicilios? Lo que va a hacer, se tiene un contrato con CFE por 20 años, en el cual ese parque va a venderle toda la energía a CFE. Ah, correcto. CFE, a su vez, va a poder distribuirla. Realmente es muchísimo lo que se tiene, lo que va a producir ese parque. ¿Pero va a salir más barata esa energía que la que vende CFE o va a venderla al mismo precio? Hasta ahorita van a conservar los precios, el nivel de precios va a ser el mismo. Mientras no se incorporen todavía más competidores, más empresas, no va a tener un impacto en el corto plazo. Es básicamente oferta y demanda. Pero con la reforma energética hay la posibilidad de que Comisión Federal ya no tenga el monopolio y otras empresas puedan brindar ese servicio a precios más bajos. Exactamente, se da la posibilidad de que ahora empresas privadas, en un futuro probablemente ya no le tengamos que contratar el servicio con CFE. Podamos llegar con otra empresa donde nos pueda suministrar el servicio y, como comentaba la licenciada, que ya no venga CFE y nos dé el medidor,
sino que sea algún otro tipo de empresa. Pues muy interesante, David. Yo creo que habrá oportunidad de seguir ampliando más en este tema porque hay mucho que desconocemos la mayoría de los ciudadanos en torno a estas energías sustentables y sobre todo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, que hemos recibido una gran cantidad de quejas por los abusos que está cometiendo por los cobros elevados, sobre todo en el sector industrial. David Alonso Guerra Carrasco, experto en ingeniería solar, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buenos días.